Como representante del grupo de género, como decía Sofía, que nos ha compartido muy bien los antecedentes, nos tocaba refrescaros, queremos volver a traeros hoy el contenido de este protocolo que trabajamos en su día, que es verdad que parece que hace más tiempo, ¿no? Este año ha sido como muy intenso a muchos niveles. Y bueno, a pesar de que lo tenéis, el documento colgado en la web de la coordinadora, todas las organizaciones y cualquier persona que lo quiera consultar, utilizar, descargar, desde el momento en el que se aprobó en Asamblea General, nos parecía importante refrescar algunas notas como relevantes de su contenido, porque no es algo que hayamos activado, ¿no? Intuimos que no se conoce tanto porque no se ha aplicado. Y bueno, en primer lugar, deciros que esto es algo absolutamente común y normal. En esa etapa de documentación y de investigación que os ha comentado Sofía que hicimos, el grupo de mujeres que emprendimos este camino, precisamente Macunde nos daba un dato muy ilustrativo en las jornadas que organizamos. No ha habido ni una sola denuncia de este tipo, bueno, de ninguno de los tipos de acoso que contemplan estos protocolos en el gobierno vasco. Y fijaos si hay gente trabajando en el gobierno vasco y llevan unos años con el tema, ¿no? No ha habido ni una sola denuncia, esto es lo que suele pasar. Y desgraciadamente, pues no es porque no haya casos, ojalá que fuera ese el motivo, ¿no? Más bien es un tema que nunca pasa de moda, sino que el motivo principal, y entrando yo un poco en la materia del documento, es que vivimos en una cultura de absoluta normalización de la violencia y de las violencias. Entonces, el motivo es que no se denuncian, no que no existan estos casos. Incluso que nos resulta hasta difícil llegar a identificarlos. Ya el primer paso es muy complicado, ¿no? Incluso a gente que estamos más sensibilizada con el tema, que nos hemos formado, no es nada fácil identificarlos. Entonces, bueno, esto se debe, como ha dicho Sofía, a que las estructuras patriarcales en las que se mueve muy a gusto esta normalización de la violencia están enraizadas en todos los sectores sociales y también, por supuesto, en el de las ONGs, también en el de la cooperación, pese a que nuestros fines institucionales sean muy loables, ¿no? Y precisamente porque nuestros fines que rigen nuestra actividad y nuestra existencia son absolutamente contradictorios con estos tipos de violencias que regula el protocolo, nos parecía muy urgente contar con una herramienta para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de conductas. Bueno, entonces, yo quería sobre todo traeros hoy algunos de los puntos que generaron más debate, porque, pues como hablábamos, bueno, fue un reto, ya os lo comentamos en su día, fue un reto emprender este camino porque no existía ningún referente, no había ninguna coordinadora autonómica, ni tampoco la estatal, que contara ya con un protocolo de estas características. Nos tuvimos que inspirar en otros ámbitos. Entonces, bueno, esos otros protocolos que revisamos nos generaban debates porque nuestra naturaleza y nuestro funcionamiento como coordinadora tenía sus peculiaridades que nos complejizaban un poquito elaborar un protocolo similar a otros. Fuimos tomando decisiones y en este camino, bueno, pues hubo algunos puntos que fueron más debatidos y que son los que me gustaría traer. El primero de ellos es que este protocolo pretende ser un referente de prevención. Con esta aspiración nació. Dentro de todo lo que abarca, de todas las fases, nos parece que donde más podemos aportar es precisamente en esta prevención. Pasar justo de la cultura de normalización de la violencia que comentaba antes a una cultura de tolerancia cero con el acoso, a una cultura de identificación. En la medida que tengamos mayor información del tema, por eso os traemos voces expertas hoy y lo vamos a seguir haciendo, porque el compromiso fue pues poder formarnos, impulsar formaciones de este tipo cada 2 años por lo menos. Podremos identificar los casos y podremos no contribuir como organizaciones sociales a invisibilizar casos de acoso sexual por motivo de sexo o de orientación sexual. Esto nos parece muy importante como primer punto. Otro de los puntos que fue debatido y una decisión que se tomó también es que este protocolo no es incompatible con cualquier otra vía legal, judicial o de otro tipo que las víctimas quieran activar. Tampoco es incompatible con otros protocolos propios que puedan tener las organizaciones.
La existencia de este protocolo lo que pretende ser es una opción más, una alternativa más que la víctima pueda activar. Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, en este proceso de documentación que hicimos, lo que estaba clarísimo es que ninguno de los caminos es fácil y ninguno de los caminos es ágil. Entonces, la víctima está en sus manos qué proceso activar, con cuál se siente más cómoda como primer paso o como único paso. En el caso de que la víctima decida activar el protocolo propio de su organización, cualquier ONG de la coordinadora tiene la opción de pedir asesoramiento a la Cordi y se lo daríamos. En el caso de que se active en primer lugar el protocolo de la coordinadora, pues la coordinadora lo avisaría a esta ONG siempre y cuando haya consentimiento de la víctima. Este es el segundo punto. Otro es el que comentaba Sofía. Apostamos por la reparación. No todos los protocolos le entran a esta fase de reparación y nos parecía muy importante, ¿no? Poder tener mecanismos de reparar tanto los daños que se puedan causar individualmente a la víctima en el momento inicial, también las secuelas que posteriormente se puedan producir y también una reparación para las organizaciones en las que se producen los hechos denunciados, porque esto genera normalmente un ambiente hostil y un daño también colectivo para todas las personas que forman parte de esa organización. Entonces, bueno, hablábamos mucho en su día del daño que hace el silencio y el daño que produce también el no dar una respuesta ágil, el dilatarse en dar una solución a estas cuestiones. Por eso nos parecía muy relevante contar con mecanismos de aplicación y acompañamiento claros y rigurosos, ¿no? Bueno, entonces, esto sobre todo, ¿no? De todas las fases donde creemos que podemos tener un papel más relevante es en la prevención, ser referente de actuación, al menos para las 79 organizaciones que forman la coordinadora, y que esto nos facilite impulsar culturas organizacionales de rendición de cuentas y la parte de la reparación. Si conseguimos esto ya sería mucho, ¿no? Bueno, en cuanto al ámbito de aplicación del protocolo, que también fue un tema bastante difícil de concretar, al final la opción fue que, bueno, para empezar este protocolo es de obligado cumplimiento para todas las organizaciones que son miembros de la coordinadora y también para las que quieran entrar posteriormente. Tenemos también la obligación como ONGs de darlo a conocer a nuestras entidades socias. Digamos, asumimos ese compromiso de multiplicar esta cultura de tolerancia cero con el acoso y de identificación. Ese es un papel importante. El protocolo se activa en el momento que cualquier persona vinculada a cualquier organización o de la propia coordinadora hace una denuncia. Y se entiende esta vinculación de una forma amplia. No está marcada, por supuesto, por un contrato laboral necesariamente. Podemos estar hablando de una persona voluntaria, de una persona en prácticas, de una persona que está apoyando con una consultoría puntual. Tampoco el espacio laboral se entiende de una manera restrictiva, no se limita para nada al ámbito físico, a las oficinas de la ONG, porque entendemos que nuestro papel es... estamos en otros sitios, ¿no? Participamos en jornadas, talleres, hay espacios informales. Digamos que lo que marcaría que se pueda aplicar el protocolo es las personas que están implicadas en los hechos, no el lugar tampoco. Bueno, respecto a la normativa que ampara este protocolo y que regula estos tipos de acoso que se abordan, pues es muy amplia y la tenéis en el documento. Se puede nombrar la Ley de Igualdad, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el propio Código Penal. Lo que sí es llamativo y nos parecía importante remarcar es que en la legislación que regula nuestra actuación como organizaciones sociales no está reflejado para nada este tema y por tanto tampoco cómo atender a las víctimas en estas situaciones. Ni en el Estatuto del Cooperante, ni en la Ley de Asociaciones, ni en la Ley de Cooperación, en ninguna legislación que encontramos en el proceso investigativo se reflejaba el acoso, lo cual, bueno, pues también es un indicador, ¿no? En fin, simplemente antes de dar la palabra a mi compañera Nerea para que continúe, os dejo con una idea en la que nos hizo mucho hincapié Norma cuando nos acompañó, como comentaba Sofía, y es el tema de que es urgente desmontar esta falsa creencia de que en las organizaciones sociales, en las ONGs, no pueden ocurrir casos de acoso por este buenismo que se nos atribuye,
porque esta falsa creencia precisamente tiene un efecto perverso en las víctimas. Se genera una incredulidad mucho mayor de la persona afectada, de las personas afectadas por estas situaciones de acoso y también de su entorno, lo que dificulta más todavía, si cabe, el denunciar e incluso el identificar y poder hablar de ello, ¿no? Entonces, bueno, está ahora esta herramienta para ir desmontando esta falsa creencia. Eskerrik asko. Como decía Chris, la dificultad de definir e identificar los casos de acoso sexual nos llevó a recoger lo que ya había y añadir algo que responda mejor a nuestra casuística, ¿no? El protocolo recoge las definiciones que vienen en la legislación española referidas al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. También hace mención a cómo desarrolla este concepto la Organización Internacional del Trabajo e incluye algunos ejemplos de la OIT. Pero vimos que no era suficiente para nuestro ámbito, ¿no? Entonces de ahí recogimos conceptos e ideas que han trabajado otros movimientos, sobre todo el feminismo, y bueno, hacemos mención a temas como el consentimiento, también señalamos igual de manera un poco visionaria, ¿no? Que el acoso se puede dar en el ámbito presencial, pero también virtual, ahora que todo es virtual, pues bueno, que no se nos olvide. Y se elaboró en este protocolo una definición, varias definiciones que se adaptaran mejor a nuestra casuística, ¿no? Tanto del acoso sexual como del acoso por razón de sexo. Y además añadimos otra del acoso por orientación sexual, con un claro rechazo a la lesbofobia, la bifobia y la homofobia, haciendo un apunte a que también faltaría el debate y la inclusión de la transfobia en su momento, ¿no? Estas definiciones también vienen acompañadas de varios ejemplos de cada definición. Hay algunos ejemplos para cada definición, porque como hemos comentado, no siempre es fácil identificar o no siempre está claro qué factores hay que tener en cuenta, ¿no? Os voy a poner dos ejemplos, porque a veces tenemos también en el imaginario una idea de lo que es el acoso o de lo que podría ser, y, por ejemplo, en el acoso por razón de sexo se incluyó, pues bueno, en el caso de las mujeres, un mayor control sobre el resultado y la utilización de los tiempos en el trabajo, o comentarios reiterados sobre la escasa participación de las mujeres o de algunas mujeres en las reuniones o en los grupos en los que participen, ¿no? El protocolo también se rige por una serie de principios y garantías que no voy a mencionar porque las podéis leer, pero bueno, sí nos gustaría resaltar dos o tres. Entre ellas, bueno, la primera es el respeto y protección durante todo el proceso, y una protección que se extiende incluso a que las posibles represalias, ¿no?, que podría tener tanto la víctima como la persona que denuncia. El otro principio rector sería el de la confidencialidad, que es una obligación que vincula a las personas del equipo de referencia, que luego mencionaré quiénes son. Y bueno, otro principio que ya lo han señalado tanto Sofía como Cristina como novedad o propio de nuestro protocolo de la CORDI sería el de la reparación del daño, tanto respecto a la víctima como a esa reparación del clima laboral que ha sido dañado por la situación de acoso, ¿no? Con este espíritu preventivo que ya han mencionado mis compañeras, el protocolo pretende adelantarse al hecho y para eso propone una serie de medidas que, bueno, irían desde la declaración de la organización, de todas las organizaciones de la coordinadora, de tolerancia cero ante estos hechos, la ubicación de un decálogo de posicionamiento y medidas de cada organización miembro, un decálogo que tiene que estar expuesto en un sitio visible. Aprovecho para decir que el decálogo está impreso y cualquier organización que lo requiera puede solicitarlo. Este mismo decálogo también se solicita a las socias locales que lo tengan en un sitio visible, en sus oficinas o locales. Y bueno, se insta a las organizaciones a aprobar políticas de igualdad y también a incluir en los proyectos de cooperación y de ayuda
humanitaria o emergencias, un análisis de riesgos y de medidas para combatir el acoso sexual en terreno, y especialmente en esas situaciones en las que la población es más vulnerable, ¿no? Un tema que también despertó debate fue, bueno, instar a las organizaciones en los procesos de selección a solicitar el certificado de delitos de no tener delitos de naturaleza sexual. Como sabéis, en el ámbito estatal, cuando se trabaja con menores, es obligatorio aportar, que el trabajador o trabajadora aporte este certificado, pero cuando se trabaja en otros países, pues si ese país no tiene esa normativa, no sería necesario, ¿no? Entonces, no le veíamos mucho sentido a que aquí se pueda trabajar en un colegio y se pidan unas garantías, pero puedas ir a trabajar a un colegio en cualquier país y no se solicite, ¿no? En cuanto al proceso de activación del protocolo, como he mencionado antes, hay un equipo de referencia compuesto por 4 personas. Os voy a nombrar los cargos de estas 4 personas, que serían la coordinación general de la coordinadora, la responsable de género, la vocalía de género en la Junta de Gobierno y una persona de la ONG afectada si se considera pertinente. O sea, ese equipo de referencia estaría entre 3 y 4 personas. Es un proceso de tiempos cortos para que la respuesta tampoco se dilate mucho, ya que eso es un factor que agrava la situación, ¿no? Este equipo de referencia en todo momento estaría asesorado por una persona experta en este tema. La coordinadora dispone de fondos para contratar a esta persona que acompañe el proceso, ¿no? El proceso consta de 4 fases, solo las voy a nombrar porque las podéis leer en el protocolo. La primera sería la de comunicación y asesoramiento. Comunicación del caso, bien por la víctima o de alguien que haya visto o conozca que esté sucediendo, y asesoramiento a la víctima de acompañarla y presentarle las opciones que puede tener y para que tome la decisión de hacer algo o no, qué hacer, ¿no? La fase 2 sería la de denuncia interna e investigación. En esta fase, el equipo de referencia emitiría un informe que haría llegar al máximo órgano de la organización implicada. Y sobre este informe, esa organización, el máximo órgano de la organización, debería tomar una decisión, que sería la fase 3, la de resolución. ¿Sí? Y la última y cuarta fase es la de reparación, que bueno, vamos a repetir, pero sería para la víctima como para la organización. En el protocolo hay una serie de medidas que se proponen, no se limita solo a esas, podría haber más, pero bueno, da una idea de qué se podría hacer de cara a la víctima y a la organización. Y bueno, por último, el protocolo viene con 3 anexos al final. El primer anexo sería el decálogo que he mencionado para cada organización sobre cómo se sitúa y qué no tolera. El segundo anexo sería un modelo de denuncia. Y el tercer y último anexo sería uno que comprende las obligaciones del equipo de referencia y las características del informe, ese informe que se emite en la fase 2. Es un documento público, está en la página web de la coordinadora y creo que John además ha puesto el enlace, así que por mi parte nada más.